Televidentes, muy buenas noches. Les cuento que hoy fue un día bastante concurrido aquí en el Congreso de la República, porque es que luego de una campaña liderada por el canal Teleantioquia y secundada por los canales regionales, el Gobierno Nacional decidió retirar el proyecto de ley que contemplaba suprimir y liquidar la ANTV y distribuir las demás competencias televisivas y de radiodifusión sonora. La presidenta de la Comisión Sexta o de Transportes y Comunicaciones, Sandra Villadiego, hizo claridad por qué estaban reunidas las dos comisiones. Quiero dejar claro que aquí hoy no se va a aprobar el proyecto de ley. Primero que todo porque solamente hay un solo ponencia, que es la ponencia de Senado. Ante esta premisa, el representante de la Cámara por Antioquia, Iván Agudelo, fue de frente y solicitó el archivo de la iniciativa. Si hay quórum decisorio y si de pronto el gobierno trae una propuesta, o que consulten, señora viceministra, con todo respeto, de retirar el proyecto, pues de una vez lo aprobamos y se retira el proyecto y dejamos de estar sometiendo a la televisión pública, a los canales regionales y todos los medios de comunicación y todo el mundo. Aquí hablamos de comunicación y estamos desinformando en vez de informar. El senador Mauricio Aguilar llamó la atención sobre lo que para él eran irregularidades. El gobierno le debe pedir excusas a los canales regionales para ponerlos en este desgaste porque no hace las cosas bien. Señores, gobierno nacional, claro que hay que legislar sobre el regulador convergente, pero hagámoslo de manera consensuada, con audiencias públicas, hagamos las cosas al derecho. Muchos congresistas no entendían para qué estaban en sesión conjunta. Solo había una ponencia, la del Senado. La de la Cámara llegó al final del debate. Después de muchísimos años de estar en el Congreso de Colombia, estoy totalmente desorientado de no conocer qué tipo de convocatoria es esta. Señora Presidenta, si esto es una sesión formal, si es una sesión informal, si es una sesión para debatir y discutir conforme fue la citación. Pero la tranquilidad llegó para los representantes de los canales regionales cuando el secretario del Senado leyó una constancia. Hay una constancia que acaba de ser radicada de solicitud de retiro por parte de la ministra encargada, señora Presidenta, y mil disculpas. La ministra encargada, Juanita Rodríguez, entregó explicaciones para el retiro de la iniciativa. La ponencia del honorable senador Mario Fernández no cambia, realmente cambia sustancialmente el espíritu del proyecto de ley que había presentado el Gobierno Nacional en octubre de 2017. Al final, varios congresistas coincidieron en que se había salvado por ahora la televisión pública y solicitaron que fuera el próximo gobierno y el próximo Congreso que discutieran el futuro de los medios de comunicación. Los gerentes salieron de la audiencia con un sabor agridulce. Este martes 5 de marzo no se tomó ninguna decisión. El peligro persiste. Este miércoles, en nueva sesión de la Comisión Sexta, se sabrá si el Senado es consecuente con la Constitución y la ley y defiende la televisión pública o si responde mejor a intereses particulares. Y es que en este debate de audiencia pública sobre este proyecto de ley tuvieron participación activa diferentes gerentes de canales regionales, quienes recalcaron que es de suma importancia seguir obteniendo recursos económicos mediante un regulador de comunicaciones como hasta el momento lo ha hecho la ANTV. En medio del debate se dio espacios para que diferentes gerentes de canales regionales dieran a conocer su posición frente a este proyecto de ley que afecta directamente el desarrollo y la continuidad de la TV pública y regional. El temor que tenemos los canales regionales es que se fusionen los fondos del FONTV y del FONTIC. Y eso se fusionen en un solo fondo, que es el Fondo Único Universal. Y de ese fondo saldrían recursos para la nueva Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones, saldrían recursos para todo lo que tiene que ver con redes, con transferencia, con todas las plataformas que existen y no habría una destinación específica para la televisión pública, como lo que existe hoy. Esa es la gran preocupación. Hemos sugerido que nos permitan, en una alianza con el Congreso de la República, con la misma Autoridad Nacional de Televisión, con el Ministerio de las TIC, hacer un proyecto entre todos, que sea mucho más efectivo, que sea mucho más saludable, que sea mucho más concertado y que no vaya a permitir que se desconozca la idiosincrasia y la realidad de las regiones, que se ve reflejado gracias a los recursos que hoy por hoy la Autoridad Nacional de Televisión nos gira.
también dejan en evidencia que poniendo en riesgo la TV pública y regional, los que pierden son los colombianos, quienes no pueden seguir disfrutando de producciones que muestran sus historias y creencias. Nuestra permanencia y nuestra existencia es un valor invaluable para fortalecer ciudadanía e identidad desde las regiones. Si usted mira el panorama de los canales, todos somos distintos. En Teleislas hablamos en creol, hacemos programas en inglés, hacemos programas en español, en Teleantioquia hacen su propio y en otros canales entró. Y esa es la región y eso es lo que vale, eso es lo que no hay que cercenar. La televisión pública es el alma, sentimiento popular, está en todos los rincones del país. Y a través de los canales regionales y la televisión nacional, pues llevamos el alma de Colombia a todos los lugares. Se espera que para mañana se define el destino de este proyecto de ley, que hasta el momento podría ser archivado. Y es que este miércoles nuevamente la Comisión Sexta del Senado discutirá este proyecto de ley, porque el peligro para la televisión pública aún no cesa. Hoy aquí no se aprueba proyecto. La ponencia presentada por el senador Mario Fernández Alcocer el pasado 17 de mayo sobre acabar con la televisión pública del país. Hoy, en sesiones conjuntas de las comisiones Sexta de Cámara y Senado, volvió a generar múltiples sorpresas, en especial para la Autoridad Nacional de Televisión. Hace un cambio total del proyecto de ley, cambia el 80% de ese proyecto que había sido concertado por más de 2 años, no solamente con el sector, con los canales, con la industria y también con el Congreso. Y lo que preocupa a los 8 gerentes de los canales regionales y a varios congresistas es que con esta cuestionada ponencia, lo único que se logra es poner en riesgo la televisión pública. La autoridad, el ministerio y el sector en general, RTBC, la CRC, la ANE y la autoridad, no estamos en contra del proyecto de ley. Lo que nosotros estamos en contra es de la ponencia que se presentó por parte del senador Mario Fernández Alcocer. Proyecto que no le sirve porque, según la directora de la ANTV, tiene temas bastante complicados para la industria. ¿Cómo hacer un ente regulador, un ente que genere política pública de contenidos y en general de todo el desarrollo de coberturas, de tecnología, sin que esté el ministerio? Segundo, cosa que tampoco estamos de acuerdo, ¿cómo vamos a dejar por fuera una cantidad de profesiones? Aquí solamente estamos hablando que economistas, abogados, ingenieros y los que producen contenidos. El tercer aspecto, que es en el que hoy todos estamos aquí involucrados, en el famoso Fondo Universal. El señor ministro Luna y por supuesto el señor ministro Rosso han impulsado la idea de mantener 2 fondos, el Fondo TIC y el FONTV. Y lo más preocupante es que por ninguna parte se contempla el plan de contenidos. Y es la gran preocupación de los canales regionales. Hoy, como está ese proyecto de ley, no hay como garantizar un contenido regional para la televisión. Significa que vamos a perder. Yo soy bogotana, yo no tengo problema, pero las regiones se van a dejar de ver. No vamos a tener noticieros. ¿Qué pasa con la pluralidad? ¿Qué pasa con la información? ¿Dónde está el tema democrático? Finalmente, la ANTV aseguró que el gobierno no puede seguir jugando con la televisión pública del país. Y viniendo acá donde no podemos avanzar. Y con el fin de mostrar total rechazo al proyecto de ley 174 que busca la liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión, desde muy temprano en la Plaza de Bolívar se dio inicio al plantón en pro de la televisión pública. Se vive, se siente, la pública presente. Con pancartas, pitos y hasta camisetas con el lema "La TV pública se defiende", llegaron diferentes personalidades pertenecientes a la industria de la televisión pública para dar respaldo absoluto a 64 años de televisión al servicio de los colombianos. Se va a cambiar una ley relacionada con la televisión, pues que dejen participar a los productores, a los realizadores, pues a la gente que ha hecho la televisión pública. En la medida en la que prospere este proyecto de ley, pues definitivamente todos los recursos van a estar concentrados en un ministerio que va a depender de un gobierno y entonces toda esa autonomía y esa calidad que ha ganado la televisión pública en los últimos 20 años se va a perder. Esto ha sido todo por el momento desde el Congreso de la República. Continúen ustedes en estudio desde Bogotá. Juana Carvajal, Teleantioquia Noticias.